Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Esto es lo que el salmista David dijo en el Salmo 139. Así que Dios me les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Es un privilegio de estar aquí una vez más en la radio Cristo la Piedra Angular, con su programa Evangelismo en Acción. Es un privilegio de poder llegar a sus hogares y traer palabras que edifiquen nuestra vida, nuestro corazón. Así que bienvenidos una vez más a su programa Evangelismo en Acción. Así que el tema de esta noche, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros. Y quiero que me acompañen a la Biblia y estaremos leyendo en Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que hacemos una oración y que Dios ministre nuestras vidas y que Dios hable a nuestro corazón en esta noche. Padre Dios Todopoderoso, que estás en gloria en esta hora, me presento delante del trono de tu presencia para darte gracias, para bendecirte, para darte la gloria y darte la honra. En esta hora, Padre, te pido que seas tú poniendo palabra en mis labios. Úsame y que seamos edificados a través de este mensaje. Entonces te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Así que el tema de esta noche, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. El propósito de Pablo de escribir esta epístola a los colosenses era de alertar a las falsas enseñanzas. El propósito de Pablo era de alertar de una falsa enseñanza que amenazaba el futuro espiritual de la iglesia en Colosas. Y en Colosenses capítulo 2, 8 nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Así que la palabra de Dios nos enseña
que tenemos que entonces tener cuidado. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, palabras de hombres. Dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Debemos predicar el Evangelio. Debemos predicar a Cristo, que Él salva, que Él perdona, que Él cambia nuestro corazón, de que ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Nosotros no predicamos aquí filosofías. Aquí no estamos supuestos a predicar mentiras, sino que aquí tenemos que predicar la verdad de la palabra. La palabra de Dios es la que nos cambia, lo que nos transforma. Así que la palabra de Dios. Así que debemos de escudriñar las Escrituras. Dice, escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Debemos conocer la palabra de Dios. Debemos conocer esta palabra, la palabra de Dios, esta palabra que en el momento difícil, aleluya, nos da aliento. En el momento de un problema, sabemos que nos da ánimo, nos enseña que Dios está con nosotros, de que el Espíritu Santo está con nosotros. Dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y en Colosenses 1, capítulo 1:15 dice, Él es la imagen de Dios invisible, el creador de todas las cosas, la cabeza de la iglesia, la fuente de la salvación, la cual es suficiente para todos. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Hoy en día, una de las mayores amenazas es las filosofías. Las filosofías al cristianismo. Es el humanismo secular. El humanismo secular enseña las filosofías del humanismo. Entonces, ¿qué enseña la filosofía del humanismo? Enseñan que los seres humanos no han sido creados por un Dios personal. Rechazan la creencia de un Dios personal infinito. Niegan que la Biblia es inspirada por Dios. La filosofía del humanismo es una expresión de la mentira de Satanás. La Biblia identifica a los humanistas como los que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Nuestro Dios es real. Nuestro Dios es poderoso. Y en Salmos 139, 1, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Le servimos a un Dios poderoso, un Dios que conoce todas las cosas, omnisciente, que conoce de usted, que conoce su corazón, que conoce lo que estamos pasando. Dios conoce su situación, Él conoce su dolor,
Él conoce su angustia, Él conoce su miedo, porque el Dios que nosotros le servimos es un Dios personal, un Dios poderoso. Tú me has conocido, mi sentarme y mi levantarme. Él conoce cuando nos levantamos, Él conoce cuando estamos quizás oprimidos por lo que quizás está pasando a nuestro alrededor, lo que está pasando en nuestra comunidad, lo que está pasando, con migración. Pero Dios tiene cuidado de nosotros. Quiero decirle a ustedes que Dios tiene cuidado de nosotros. Él cuida de nosotros. Y en 2 de Corintios, capítulo 5, 20, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que vosotros fueses hechos justicia de Dios en él. Así que somos embajadores en Cristo Jesús. Así que Él nos alcanzó, Él nos perdonó, Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Dice, y anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Había una sentencia de muerte para cada uno de nosotros. Pero Cristo, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hace más de 2000 años atrás, Él vino a encarnarse, nació, y a los 33 años, Él dio su vida por usted y por mí. Y Él conoce entonces nuestras necesidades, Él conoce nuestras luchas, Él conoce nuestras pruebas, Él conoce nuestras tentaciones. Y entonces no estamos solos, no estamos solos. Y el salmista en Salmo 139:3 dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Aleluya. Él conoce de nosotros. Cuando clamamos a Él, Él nos auxilia. Él nos da la fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que le servimos a un Dios vivo, le servimos a un Dios poderoso. ¿A dónde iré de tu presencia? Eso es lo que el salmista decía. ¿A dónde iré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Entonces, no podemos escondernos de nuestro Dios todopoderoso. Él es el que está siempre a nuestro favor. Ahora entonces le pertenecemos a Él. Somos de Él y Él nos va a guardar. Entonces, en el versículo que nosotros leímos, anulando el acta de los decretos, de manera que Colosenses 2:14, entonces significa que el sacrificio por la muerte de Cristo canceló
el registro de nuestras deudas, la pena de muerte por nuestros pecados. Cristo canceló la pena de muerte. Estábamos sentenciados a una condenación eterna. En Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando Dios creó a Adán, tenía plena comunión con él. Sin embargo, esa comunión fue rota a causa del pecado. El pecado separa al hombre de Dios. El pecado nos separa de Dios. La única manera en que Dios podía habitar entre nosotros, entre la gente, era a través de un plan de salvación. Fue así que en Génesis 3:15, el anuncio profético que Cristo sería el que vendría, el que vencería a Satanás. Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. Él lo venció en la cruz del Calvario. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. Por esta razón, Cristo se encarnó tomando forma de hombre y habitó entre la humanidad. Ese es el propósito. Cristo tomó forma de hombre, nació, porque Él vino a salvarnos. El Evangelio de Jesucristo salva, perdona. Así que, por eso que ahora estamos en este momento predicando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y estas son buenas noticias. Estas no son malas noticias. Todavía Cristo está salvando. Todavía Cristo está llamando. Aún Jesucristo sigue perdonando. Y Él te está hablando en este momento. El Espíritu Santo está hablando a tu corazón de que es tiempo de volver a Cristo. Es tiempo que nos reconciliemos. Es tiempo que usted se reconcilie con Dios. Porque en los tiempos que estamos viviendo, es el tiempo de agarrarnos de Dios. Es un tiempo de buscar a Dios. Porque lo que se está viendo, lo único que podemos decir es, Señor, ven. Cristo, ven. Porque esa es la única manera, aleluya, que podemos escapar de este mundo malo, de este mundo perverso, un mundo que va de mal en peor. Por eso que el apóstol Pablo, hablando a los colosenses, hablando a los colosenses, diciendo en capítulo 2:8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Hay mucha gente que está hablando mentiras, filosofías, pensamientos de hombres,
Pero debemos de predicar el Evangelio que cambia, el Evangelio que transforma. Por eso es que en 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El que ha nacido de nuevo habla de Cristo. El que ha nacido de nuevo se está llenando de Cristo, se está llenando de la palabra. El que ha nacido de nuevo se llena del amor de Dios. El que ha nacido de nuevo, aleluya, está siempre gozoso, está siempre buscando de Dios, se está llenando día con día. Nos estamos llenando de su palabra, estamos buscando la llenura. Cuando estamos entonces buscando de Dios, entonces queremos que otros también se puedan llenar de la presencia de Dios. No estamos predicando aquí palabras de hombre, estamos predicando la palabra de Dios. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos, según los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Aleluya. Aleluya. Hoy en día, muchos están predicando filosofías, están mezclando el Evangelio con cosas de hombres. Pero cuando predicamos el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio cambia vidas. El Evangelio cambia. Y cuando predicamos el verdadero Evangelio, el enemigo se va a enojar. Los religiosos se enojan. El apóstol Pablo predicaba el Evangelio en su tiempo, cuando la iglesia en el principio, cuando vemos que la iglesia comenzó con ese avivamiento. La iglesia en el día de Pentecostés es la iglesia perseguida, la iglesia que era perseguida a muerte por predicar el Evangelio, aleluya, el Evangelio verdadero, el Evangelio que cambia vidas, el Evangelio, aleluya. Pero hoy en día dice que prediquen el Evangelio, pero están enredados en muchas cosas. Pero el verdadero Evangelio se tiene que predicar. Así que hoy en nuestros días, el Evangelio, hoy en nuestros días, evangelizamos, hablamos de Cristo y muchos lo rechazan. Muchos rechazan a Cristo. Hay un conflicto con la gente que rechaza a Cristo. Muchas personas no quieren saber del Evangelio. Muchas personas no quieren saber de Cristo, de nuestro Salvador, que cambia, que transforma. La Biblia dice que el pecado nos separa de Dios. El pecado de Adán y Eva consistió exactamente en la desobediencia. Hay mucha gente que está en desobediencia.
Hay mucha gente que pretende servir a Cristo. Hay mucha gente que está alejada. Y hoy vemos en las redes sociales y uno se queda sorprendido cuando hoy hay muchos en las redes sociales diciendo que son cristianos, pero realmente por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y la Biblia nos enseña y dice: amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Y la Biblia dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. Mis hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Se está viviendo tiempos de apostasía, tiempos peligrosos. En estos tiempos que estamos viviendo, tenemos que buscar más de Dios, buscar más de Dios, escudriñar las Escrituras, porque estamos viviendo tiempos difíciles. La Biblia dice que el pecado nos separa de Dios. El pecado de Adán y Eva consistió exactamente en la desobediencia. Dios le había dicho que si desobedecían, morirían. Y así fue, muriendo espiritualmente. Junto a la muerte espiritual, otras consecuencias denominadas maldiciones llegaron a la vida del hombre. Pero Dios diseñó el plan perfecto para romper toda maldición a través del sacrificio de su Hijo. Dios diseñó un plan perfecto para que usted y yo encontremos la salvación en su Hijo. Y eso es lo que ha pasado en usted y en mí, todos los que le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Jesucristo nos alcanzó. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a ustedes. Él sigue buscándonos. Él sigue buscándote. Él sigue tocando tu corazón. Y en Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecado, os dio vida juntamente con Él. Jesucristo, el dador de la vida, nos perdonó, perdonándonos todos los pecados. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios ha proveído una salida de escape. Dios ha proveído una salida de escape del castigo eterno. La Biblia habla del camino ancho. La Biblia dice que en ese camino muchos caminan por ese camino.
Muchos están por ese camino, lo fácil, pero el camino angosto. La Biblia dice que son muy pocos los que entran por ese camino de santidad, ese camino que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Dios exige de nosotros santidad, y Dios siempre ha exigido santidad en el Antiguo Testamento a su pueblo Israel. Al pueblo de Israel siempre le decía santidad. Santidad quiero. Santificados pues. Y Dios siempre sigue exigiendo de nosotros santidad. Obediencia. Obediencia quiero. Le dijo a Saúl, el primer rey de Israel. Saúl, que quiso hacer las cosas a su manera. No quiso obedecer las instrucciones. No quiso obedecer a Dios. Es necesario que obedezcamos la palabra de Dios. No podemos vivir este evangelio a como yo quiera. Yo vivo así, nadie me cambia. Sino que el evangelio exige santidad, un cambio radical. Si antes usted era mentiroso, entonces ahora tenemos que someternos a la palabra. Si antes usted era borracho, entonces ya no más. Si antes usted era calumniador, ya no más. Eso se quedó atrás. Hay una lista. Envidias, hay una lista en Gálatas. Ahí dice las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas, chismes, borracheras. Hay una lista ahí. Las obras de la carne. Aleluya. Así que el evangelio cambia vidas. Entonces, y donde nosotros leímos en Colosenses capítulo 2, 14 dice: y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio, clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. La sangre de Cristo, aleluya, nos limpia de todo pecado. Así que Cristo nos perdonó, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Nos era contraria, quitándolo de en medio, clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Cristo derrotó a la muerte. La muerte no lo pudo
detener. El Cristo que nosotros predicamos es un Cristo vivo, que Él no está muerto, de que Él vive, y Él vive en nuestros corazones. Él está en nuestros corazones. Y ahora entonces hay gozo, hay paz en medio de las tribulaciones. Cristo triunfó sobre todas las fuerzas demoníacas y poderes satánicos del mundanalismo. Cristo derrotó al enemigo. Aleluya. En 1 Corintios 15, 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Él resucitó de entre los muertos, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No estamos solos. Tenemos el Espíritu Santo que está en nuestros corazones. Ahora nosotros predicamos este evangelio de poder que cambia, que transforma. Mirad que nadie os engañe. Cristo viene pronto. Nosotros estamos esperando a Cristo. Sabemos de que Cristo viene pronto. La iglesia está esperando ese día glorioso del arrebatamiento. Y eso es lo que estamos esperando. Sabemos de que la profecía se va a cumplir. No sabemos cuándo, pero que sabemos de que Cristo viene pronto. Él viene pronto y le estamos esperando. El arrebatamiento de la iglesia. Tiempos difíciles vienen para este mundo, pero Cristo viene a buscarnos, viene a sacarnos de este mundo malo, este mundo que va de mal en peor. Y hay muchas cosas que nos vienen a la mente cuando miramos la persecución en otros países de los creyentes que son muertos por a causa del evangelio. Otros países de que nuestros hermanos son perseguidos y muchos mueren. Esos países que, por mencionar el nombre de Cristo,
son perseguidos, incluso mueren a causa del Evangelio. Hay países que nuestros hermanos, los misioneros, están siendo perseguidos. Y no vamos a ir tan lejos. Nosotros somos extranjeros. Dios ha permitido que estemos en este país. Y Dios nos ha salvado con un propósito. Dios nos ha alcanzado. Y yo quiero hablarle a alguien en esta noche. Usted que ha tenido un corazón duro, que le han hablado de Cristo, le han dicho que Cristo quiere entrar en su corazón y ha endurecido su corazón. Déjame decirte de que Él quiere entrar a tu corazón. Él nos ha alcanzado. Hay un remanente lavados con la sangre del Cordero aquí en esta nación. Aquí en Estados Unidos. Hay un remanente que Dios ha salvado, que Dios ha perdonado, que nos ha limpiado, que nos ha puesto en este lugar para anunciar las virtudes, para anunciar este evangelio de poder. Y yo creo que Dios está llamando a usted, que quizás me está escuchando por primera vez. Estamos en las manos de un Dios poderoso. Y los que se meten con Dios, no les va a ir bien, porque el Dios que nosotros le servimos es poderoso. Ahora Él nos ha alcanzado. Y como dijo Pablo, somos embajadores de Cristo. ¿Y qué es un embajador de Cristo? Un embajador es alguien que representa a su país, a su nación. Y eso es lo que nosotros somos, los creyentes. Nosotros representamos al Rey de Reyes, aquel que vino a morir por nosotros. Y un día Jesucristo va a reinar en esta tierra. Va a reinar junto con nosotros, con la iglesia. Aleluya. Pero primero, Él nos va a sacar de este mundo, porque Dios va a tratar con este mundo malo. Nos vamos en el arrebatamiento con Cristo. Y cuando nos vamos con Cristo, los juicios de Dios van a caer. Y nosotros vamos a estar en el cielo. Aleluya. Y después, usted que es estudioso, usted que es teólogo, usted que conoce la Biblia, usted sabe de que cuando nos vamos con Cristo en el arrebatamiento, aleluya, el anticristo va a aparecer. El anticristo va a aparecer. Aleluya. Y es ahí entonces donde va a haber la gran tribulación. 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de la gran tribulación.
Aleluya. Aleluya. Así que es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de afirmarnos con Dios. Aleluya. Así que hay un remanente que Dios ha salvado aquí, los inmigrantes. Somos inmigrantes, lavados con la sangre del Cordero. Y lo vamos a decir a gritos, porque estamos en sus manos. Y yo quiero decirles de que Dios está trabajando. Dios está trabajando en nuestros corazones. Y Dios va a hacer algo. Aleluya. Aleluya. Así que migración nos quiere mandar para nuestros países, pero yo sé que Dios no va a permitir, sino que Dios nos va a llevar a la patria celestial. Vamos a ir allá. Él nos va a raptar. Y ese es nuestra ciudadanía, es celestial. Nuestra ciudadanía es celestial. Pero mientras tanto, quiero decirle a los creyentes, a los lavados con la sangre del Cordero, de que sigamos orando. Porque si Dios nos ha lavado con su sangre y nos ha puesto aquí, Él nos va a guardar. Estamos en sus manos. Así que confiamos en el Señor de que Él está con nosotros. Esto no es política, como otros. Así que Dios quiere salvarte, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Estábamos condenados al castigo eterno. El pecado nos separa de Dios. Pero Cristo, Él vino a buscarnos. Juan 3:16, un versículo muy conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dios quiere salvarte. Así que el tiempo se me fue. Así que quiero hacer un llamado a cada uno de ustedes. ¿Te gustaría aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador de tu vida? Él quiere entrar a tu corazón. Dios tiene planes para tu vida. Dios tiene propósitos para tu vida. No sé en dónde me estás escuchando. Quizás me estás escuchando en Suramérica, Centroamérica, Norteamérica o en cualquier lugar.
Dios quiere entrar a tu vida. ¿Te gustaría? Repite conmigo y di, Señor Jesús, en esta hora, te pido que me perdones. Sé que he vivido mal. Perdóname. Límpiame. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y desde ahora en adelante yo voy a servirte. Amén. Si tú hiciste esta oración, te invitamos a nuestros servicios. Los domingos, escuela dominical a las 10:30. Nuestro primer servicio evangelístico a las 12 del mediodía. Y nuestro segundo servicio evangelístico a las 5. Nuestra dirección 50 North Clinton, aquí en Trenton, New Jersey. Aquí en Trenton. Así que si tú vives en el área, te esperamos. Si no vives en el área, pues busca un lugar donde congregarte. Así que quiero orar por esta ciudad que hemos proclamado Trenton para Cristo. Y hay un remanente orando por Trenton para Cristo. Y eso es lo que necesitamos proclamar. Trenton para Cristo. Ya tenemos más de 10 años predicando en las calles de Trenton. Trenton para Cristo. Lo hemos declarado y será así. Porque Trenton está siendo alumbrado, aleluya, por el Evangelio. Por el Evangelio. Así que oramos. Padre Dios Todopoderoso, que estás en gloria, en esta hora te ponemos en tus manos Trenton, New Jersey. Hay un remanente que tú has salvado, que tú has perdonado. Hay un ministerio que tú has puesto en la ciudad de Trenton. Y en esta hora, Padre, a los 4 vientos, que seas tú guardando esta ciudad, que seas tú protegiendo a cada uno de nosotros, porque tú tienes planes y propósitos en nuestra ciudad. Tú tienes planes para nuestros hijos y tú no vas a permitir que los planes de nuestros hijos no se cumplan, sino que hemos creído que tú tienes planes y propósitos para nuestras familias. Y así será, porque tú nos has llamado. Y en esta hora te pido por cada uno que está escuchando en cualquier rincón de Trenton, que seas tú, Padre, contestando su petición, que nos guardes, que nos protejas, porque tú estás en control de cada uno de nosotros. Así que pongo en tus manos esta ciudad de Trenton, y no solo Trenton, a los alrededores, y por qué no mencionar New Jersey. En esta hora pongo en tus manos a New Jersey y a todos mis hermanos en Cristo Jesús
Yo los pongo en tus manos. En el nombre de Jesús, bendice esta ciudad y que tú suplas nuestras necesidades. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que se fue el tiempo. Dios me le bendiga. Se despide de ustedes su hermano en Cristo, Milton Nájera. Así que hasta la próxima. Bendiciones.